Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Uno puede tener sentimientos afectivos con Estados Unidos por muchas razones. Si bien es cierto, no tenemos una frontera directa con Estados Unidos, pero estamos en la esfera de influencia de ellos. Yo me recuerdo de la Alianza para el Progreso, me acuerdo de las iglesias bautistas enviando a la gente más humilde a través de las iglesias, bolsas llenas de ropa para ser repartidas, cepillos dentales, jabones. Me estoy acordando de los años 60. Me estoy acordando de esas misiones de médicos estadounidenses que ponían avionetas en los pueblos más recónditos de Honduras, por lo menos en el mío, para la gente que estaba grave y que necesitaba ser transportada a un hospital en la capital de la República, y de repente lo que uno pagaba por un viaje así expreso en avioneta desde un pueblo con un enfermo grave era 100 lempiras por 3 personas. Eran avionetas para el piloto, un pasajero adelante y 2 atrás. Eran aviones pequeños. Los familiares que están en Estados Unidos, los amigos que están en Estados Unidos, bueno, todas esas cosas nos han hecho históricamente sentir un afecto para Estados Unidos, por lo menos en mi caso. Pero no puedo negar que en las últimas décadas, sin desconocer también la violencia que se ha generado en algunos países por razones que de repente con nuestros invitados vamos a analizar, fomentan un clima tenso y de guerra en el mundo, pero no puedo desconocer que después de la primera guerra del Golfo, Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso, peligrosísimo para la paz mundial. Nos vendieron la idea en que Saddam Hussein era un hombre de mucho riesgo, que tenía armas ofensivas. Cuando hablamos de armas ofensivas, armas nucleares, que por eso invadirían Irak, luego que invadió otra nación allá del Medio Oriente. Pero el argumento fundamental era que buscaban armas ofensivas. Recuerdan ustedes, George Bush, padre. Resulta que al sol de hoy no encontraron armas ofensivas en Irak. Mataron a Saddam Hussein, lo condenaron la justicia de Irak, pero con toda la influencia de Estados Unidos. Reconozco que hubo un acto terrorista con las Torres Gemelas, pero igual aquello de la primera guerra del Golfo desató una oleada de conflictos en el Medio Oriente, surgió el Estado Islámico, desestabilizó la región, y ahora nos encontramos, para no narrar muchos hechos específicos, con lo que ha ocurrido con este jefe militar de Irán, Qasem Soleimani, que fue asesinado por Estados Unidos y otras personas más el fin de semana, el viernes anterior, que también ha provocado las advertencias de Irán, que va a golpear intereses de Estados Unidos en todo el mundo, que ya no tendrá límites con todo el enriquecimiento de uranio para procesar inclusive armas nucleares, lo que vuelve a generar ese temor que he visto desde el viernes en todo el planeta de la probabilidad de una catástrofe nuclear, de un incidente mundial. ¿Miento acaso que desde el viernes veo yo a la humanidad temerosa que este conflicto arrastre al mundo a una peligrosa conflagración? Yo así lo siento, así lo leo.
Entonces, hoy, indistintamente del pensamiento, de los afectos, desafectos que tengan nuestros panelistas, trataremos de escudriñar esta situación que debe interesarnos. Yo sé que tenemos aquí conflictos internos, conflictos propios, peligrosos también para la convivencia nacional, pero bueno, nos queda un año para analizarlos. Démonos hoy el espacio de escudriñar con nuestros panelistas el entendimiento del problema del Medio Oriente, de la situación de riesgo que vive el planeta con este atentado que ha hecho Estados Unidos. Tenemos un conflicto ahí más cercano, que es el de Venezuela, donde ahora resulta que hay dos parlamentos, uno presidido por el oficialismo y el otro por la oposición. Bueno, tiempo habrá para poder debatir de estos temas, pero no porque haya sucedido lejos de nosotros geográficamente, no es importante para nosotros. Ya verán ustedes los precios del petróleo cómo se van a disparar. Como es tan especulativo este negocio, ya verán cómo va a empezar el petróleo a incrementarse y desde luego sus derivados. Y nosotros somos un país que no es productor, sino que somos importadores, y muchos miles de millones de dólares de nuestra divisa se van en comprar combustible, y cuando este está caro, resiente nuestra economía ya de por sí resentida. Así que el tema nos interesa. Si el temor este fin de semana ha sido una conflagración mundial, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué no deberíamos sentirnos también con temor? Si hemos leído lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, una guerra cruenta, la Segunda Guerra Mundial, y cuántos artículos este fin de semana yo no he leído sobre la posibilidad de que este conflicto desate una tercera guerra mundial, que ya no será con artillería de la que mirábamos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay artefactos nucleares que pueden desaparecer la humanidad en cuestión de segundos, o buena parte de la humanidad. Es por esto que hoy vamos con una pregunta que de repente algunos la van a sentir sesgada, pero no de otra manera podemos estructurarla viendo lo que ha pasado en las últimas décadas. Nos dijeron, invadimos Irak porque ese hombre tiene armamento ofensivo. Nunca lo encontraron, y de ahí surgió mucha inestabilidad en el Medio Oriente, una región ya de por sí inestable desde hace mucho tiempo con ese conflicto entre Israel y Palestina. Y bueno, ahora suceden hechos como el del viernes, donde matan a un líder militar supremo de Irán, y miren todas las advertencias que el tema genera por parte de los iraníes. Es así que Jennifer plantea la siguiente pregunta mientras me traslado al set para presentarles a mis invitados e iniciar con el debate de este tema. Muy buenos días, Honduras, y como ya hemos conocido, es un tema que ha sido muy comentado en las últimas horas, en los últimos días. Ana, ¿comparte o no la idea que Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial, que el periodista Renato Álvarez acaba de mencionar, y sobre la idea que se nos vende también a raíz de los últimos acontecimientos en todos estos años? Les hacemos esta pregunta para que ustedes la respondan en nuestras redes sociales. Recuerde que nuestro usuario oficial es Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Sobre la pregunta, ¿comparte o no la idea que Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial? Esperamos su participación. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, presento a mis invitados, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez. Bienvenido, general. Gracias. Yo sé que ustedes tienen mucha información sobre la temática que vamos a abordar hoy. Sabe de armas, de estrategia, sabe de guerra, sabe de conflictos, y nos abonará mucho en el entendimiento de este problema. Doña María Eugenio Covelo,
es la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. No hemos tenido ningún movimiento en el mercado internacional en este momento, doña María. Hola, buenos días. Sí, ha habido, el viernes amaneció ya con un movimiento en los precios internacionales a raíz de este ataque que hubo en Irán. Sí, no, y Gran Bretaña anunció que envía buques también para garantizar el tránsito de los petroleros por un estrecho que hay ahí. Ya lo han de conocer ustedes, han escuchado mencionarlo, porque si se bloquea ese estrecho por donde pasa gran parte del petróleo, bueno, se imagina las repercusiones que esto va a tener para el mundo. Me acompaña también el exsecretario de Relaciones Exteriores, don Guillermo Pérez. ¿Qué tal? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Renato. Mucho gusto. Feliz año. Igualmente, igualmente. Don Luis Alonso Maldonado Galeas, también general en retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, un hombre estudioso que nos va a aportar hoy elementos reflexivos para la comprensión de este problema. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Renato. Y don Omar García, analista y consultor en temas de gobernabilidad, así que bienvenido, gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias y bien, muy alegre de estar con este directo grupo de panelistas y feliz año también. Igualmente. Feliz año a todos, ¿verdad? Y muy agradecido de estar aquí en su programa. Así que vamos a poner en pantalla la pregunta. No necesariamente ustedes se van a guiar por esta pregunta, ¿verdad? Yo la pongo así como general para que el público opine. ¿Comparte o no la idea que Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial? Yo sé que aquí nadie teme a decir absolutamente nada si cree en el contenido de esa pregunta por el asunto de las visas. Además, Estados Unidos es un país muy respetuoso de la libertad de expresión. Es decir, allá no quitan visas, no sancionan por las ideas que puede expresar un ciudadano. Si se imaginaran ustedes en los medios de comunicación las críticas severas, fuertes, me acuerdo cuando estaba Obama en el gobierno que había contra Obama, y las críticas fuertes de algunos medios también contra el actual presidente Donald Trump. Así que basados en esa libertad de expresión relativa desafortunadamente en nuestro país, vamos a ir a la primera pausa comercial, luego retornamos para iniciar este debate sobre las repercusiones de este conflicto en el Medio Oriente. Ya regresamos a Frente, gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Amor, ¿pagaste el agua? Sí. ¿Y la luz? Sí. ¿Y el internet? ¿Ah? ¿El internet? Sí. Sí. Les recordamos la pregunta para su participación esta mañana. ¿Comparte o no la idea que Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial? Recuerda que nuestras redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Muy bien, a partir de esa pregunta me gustaría escuchar la opinión así breve de cada uno de nuestros invitados, con la pregunta específica y luego vamos a adentrarnos en el conflicto. Así que voy a pedirle a don Romeo Vázquez Velázquez que me diga si comparte o no. Bueno, es que la misma pregunta es para que usted opine, a favor o en contra. ¿Cree usted que Estados Unidos se ha vuelto un riesgo para la paz mundial? Bueno, yo pienso lo siguiente, y voy a fundamentarme en un dicho que dice así, ¿verdad? Que para bailar tango se necesitan dos, para pelear se necesitan dos. Hay que ver los dos lados, no solamente ver un lado. Si vemos este conflicto se remonta a varios años. Vámonos a 1979, cuando sacaron al Shah en Irán. Desde ahí rompieron relaciones los norteamericanos porque se tomaron la embajada, tuvieron 444 días presos a los funcionarios norteamericanos. Y de ahí para acá ha venido ese conflicto. ¿Y qué sucede? Que en la nueva constitución de Irán
establecen, ¿verdad?, que ellos deben apoyar a todos los musulmanes en el mundo y a los desprotegidos también apoyarlos. Y sobre la base de ese artículo constitucional es que han creado las fuerzas, estas fuerzas especiales, ¿verdad?, que estaban dirigidas por este general, Soleimani. Entonces, esas fuerzas especiales tienen la misión de apoyar diferentes acciones en el mundo, o sea, tratar de transportar esa revolución a diferentes países del mundo. Por eso es que el conflicto está entrelazado entre varios países. Inclusive, tenemos nosotros efectos en América Latina. Porque aquí también, según ellos, según los sistemas de inteligencia, los iraníes apoyan a la organización política de Hezbollah, que Hezbollah recibe 700 millones anuales aproximadamente de apoyo de Irán. Y Hezbollah tiene sus contactos en todo el mundo. En América del Sur es uno de los lugares donde más apoyo recibe, ¿verdad? En ese triángulo de fronteras entre Paraguay, entre Argentina, Uruguay y Brasil. O sea que ahí tiene un nicho bien importante. Entonces, además de eso, a través de las embajadas, se dice, ¿verdad?, que Irán hace movimientos para llevar gente a prepararse, de unos sistemas de inteligencia, de aquí, de América Latina inclusive, que van a estudiar a Irán. Ya han detectado algunos salvadoreños, mexicanos, venezolanos, que van para aprender lo que es la teología, para aprender inteligencia, para aprender retórica en contra de los Estados Unidos. O sea, de que hay una acción de un país que está también trabajando a nivel mundial. Por eso entonces hay que ver los dos. Hay que ver los intereses que hay en el Medio Oriente, ver los conflictos entrelazados que hay en el Medio Oriente, ver las acciones que está haciendo Irán para apoyar a todos también los países que tienen sus propios grupos rebeldes o revolucionarios en diferentes países, como en este momento se dice que está apoyando a los rebeldes en Yemen, que apoyó a Siria también, al gobierno de Siria, que está apoyando a Hamas también. O sea, de que apoya a un montón de grupos revolucionarios, y lo mismo que en Irak, apoyando a 4 grupos revolucionarios que hay en Irak en este momento. O sea, de que hay que ver dos, no solamente uno, ver qué es lo que está sucediendo, y además de esto, lo que es uno de las principales preocupaciones del mundo, que es el terrorismo, que ellos apoyan grupos terroristas y hacen acciones terroristas a través de los Quds, que es una organización, se puede decir, especial, que depende de la Guardia Republicana, o sea, del Ejército Republicano o de la Guardia Republicana Revolucionaria de Irán. Esos escenarios que nos plantea el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, son justificación para una acción específica, como es utilizar los drones y con misiles matar a este militar iraní y otros que lo acompañaban de milicias iraquíes, don Omar García. Claro que no lo justifica, pues el derecho internacional nos dice de que no, pues obviamente la operación ha sido bien juzgada en el sentido de que habían tenido oportunidades de matar a Qasem, al general Qasem, en varias ocasiones, pero en ese sentido siempre se mermaron. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Se están confluyendo varias cosas que tenemos que estar analizando. Una de ellas es la presión interna social del mismo Irán, donde llevan ya varios días, llevan 1.600 muertos. Hay manifestaciones en contra del régimen religioso estatal de los ayatolá, ¿verdad? En ese sentido también hay una presión fuerte. El general Qasem estableció toda una red de crecimiento de Irán para poder salir al Mediterráneo y controlar todo lo que es el abastecimiento. Estamos hablando de geopolítica y geoestrategia. Una nación que de repente su maldición o su bendición es tener petróleo. Y tenemos que no perder de vista ciertas cosas. Por ejemplo, ya pasó la época en que Estados Unidos era el policía del mundo que salía a defender otras naciones. Estados Unidos protege a Estados Unidos. Y aquí lo que tenemos es una situación en la cual, de respuesta
a que los intereses norteamericanos están siendo afectados. El estrecho de Hormuz, que usted estaba refiriéndose, es donde pasa más del 65% de todo el petróleo que se consume en todo el planeta, aparte de otros lugares que están en Indonesia y lo que es también por la India, en Ceilán. Pero toda esa ruta abastece a naciones. Yo pensaría de que hablar de que una tercera guerra mundial, no la miro todavía. No la miro, porque tendría que participar el Consejo de Seguridad pleno, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es Rusia, es China, es Francia, es Inglaterra, son los Estados Unidos. Esta confrontación de zona fuerte tiene varios componentes. Es de orden religioso, es de orden cultural, es de orden geopolítico, es de orden económico, donde una nación como lo que es Irak ha sido invadida por todas las naciones. Estados Unidos mantiene una ocupación sobre Irak, fuerte, férrea, y jamás voy a creer yo que Estados Unidos va a abandonar Irak en este siglo, tal vez en el otro, pero no en este siglo, porque ahí está la mayor fuente de petróleo para el 2040, y aquí está la licenciada Covelo, que tengo el gusto de conocer hasta ahora. Todos sabemos que el planeta, la oferta y la demanda del petróleo se va a igualar. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 2040 las naciones que producen petróleo serán las mamá de los pollitos, como dicen por ahí, y las naciones que no tengan reservas tendrán muchos problemas. Eso quiere decir que Estados Unidos militarmente tiene que asegurarse, y por eso usted menciona a Inglaterra, que Inglaterra está bajando también vamos a llamar, su inventario de petróleo. Vemos una Turquía que ha decidido hace 10 días dar la orden del Parlamento y el presidente que está en Turquía para enviar fuerzas armadas a Libia, porque Libia es un buen jugador en lo que es petróleo. O sea, nosotros tenemos que estar observando este tipo de cosas. Estados Unidos ha hecho algo que dentro de los aliados quieren decirse de que es una legítima defensa. Israel así lo dice, Francia no lo dice así, Rusia está diciendo lo contrario, porque Rusia tiene mucho que perder porque le vende mucha arma a Irán, y China depende del petróleo de Arabia Saudita y de Irán, que si hay una confrontación ahí fuerte de Irán con Arabia Saudita, estamos ante las puertas de una guerra nuclear cercana. Israel se va a defender, y Pakistán, que es un aliado, pero de lo más fuerte que tiene Arabia Saudita y que es frontera con Irán. Estados Unidos ha hecho algo para hacer valer su presencia y dominio militar, y ha sido con un acto terrorista internacional. No mató al general en Irán porque prácticamente era una declaratoria de guerra, pero sí ha asesinado a un militar. Imaginémonos aquí en Honduras como que hayan matado al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora, que toda esta estructura tenía una situación de manejo de activos, manejaban oro, manejaban petróleo negro, y valga la redundancia, es así, o sea, ventas no bajo el mercado internacional, sino que de una forma furtiva, miles de millones de dólares que estaban manejando este general y también Irán, pero hay que estar considerándolo. Esto estaba afectando los intereses norteamericanos, y había muchos muertos norteamericanos, pero es por su posición. Estados Unidos dejó atrás la escuela que uno había aprendido, que era el policía del mundo. Estados Unidos va a defender a Estados Unidos, y no nos debe de extrañar eso a nosotros. A mí lo que me preocupa, y yo sé que está ahí y lo dejo ahí en la mesa, es estar hablando ingenuamente que nosotros vamos a apoyar a Estados Unidos en una confrontación con Irán. Eso es absurdo, y los sistemas y las capacidades militares latinoamericanas no están para eso. Ya lo tenemos un ejemplo en Argentina, con los bombazos en la AMNIA en Buenos Aires. Entonces, esa misma década de los 80. Entonces yo pediría más bien mesura con respecto a eso, que hagamos acopio a lo que es el derecho internacional, pero que tengamos bien claro. La posición de Francia me parece correcta. Esto es un acto internacional de terrorismo por un Estado, Estados Unidos, al haber matado a personas en legítima defensa, como dice Israel. Y ya todos sabemos que Israel es Israel y actúa como debe actuar en defensa de sus propios intereses. Pero estamos ante una nación poderosa que ha actuado en defensa de sus propios intereses. Que le beneficia al señor Trump para que no le hagan el impeachment, felicidades. Que le beneficia a los dueños de los medios de producción porque eso va a levantar el petróleo, felicidades. O sea, no crea que todo está tan mal. Aquí van a salir grandes ganadores, y también habremos los grandes perdedores por no producir petróleo y tener una geopolítica que no es de Estado sólido,
sino que somos satélites y somos pequeños siguiendo lo que pueda decir una gran nación. En esa línea de pensamiento de Omar García, general Luis Alonso Maldonado Galeas, conflictos como el del viernes y esa matanza como la del viernes, ¿solo es producto de los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos? Hay dos factores que juegan aquí. Uno son los intereses, no solo de los Estados Unidos, sino que de los países del Medio Oriente y también los países que tienen intereses internos ahí. Y la otra son los liderazgos. Una de las amenazas que más se ciernen sobre la humanidad son los liderazgos que prácticamente deciden sobre el comportamiento del mundo, sobre el ordenamiento mundial. Entonces, los Estados Unidos necesita mantener sus intereses en esa región y también evitar la expansión de lo que apuntaba el general Vázquez respecto a la utilización de estas fuerzas revolucionarias iraníes para apoyar aquellos movimientos chiitas que tienen que ver con el terrorismo y también con el apoyo a ciertas facciones que han incidido en los resultados en Siria, con la gente en Hezbollah, de Hezbollah en el Líbano, Hamas en Israel, y todo eso es prácticamente una amenaza que Estados Unidos pretende con esto mandar una lección, mandar a parar ese proceso de expansión de dominio iraní a través de ese modelo. Y desde luego el asesinato se tipifica por algunas naciones como tal. Los aliados directos con Estados Unidos no lo toman así, y otros, Rusia y China, hacen advertencia respecto a evitar una escalada en el conflicto. Desde luego la posibilidad de un conflicto mayor va a depender de las respuestas que cada Estado tenga. Y la acción militar está siendo respondida por Irán por una acción militar. Eso es crítico en el sentido de que si se llevara a cabo, pero también los Estados Unidos está usando la diplomacia como un recurso que está paralelo a esta estrategia, aparte también de las vigencias de las sanciones que tiene con respecto a Irán. Una de las cosas que conllevan riesgo aquí es el fundamentalismo, es la especie de irracionalidad que tiene este tipo de pueblos que responden a una respuesta conforme a un mandato divino, y esto hace de que haya una reacción masiva de un pueblo hacia una amenaza que la están sintiendo directamente. Eso Ahora, es parte de una circunstancia que pudiera provocar un conflicto armado. Hasta ahorita lo que pudiera suceder si hubiera una respuesta recíproca militar, estaríamos hablando de un conflicto regional por el momento. Sí. Que puede arrastrar a otras naciones. Sí, claro. Podría. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo y el temor. Si ustedes han percibido en la prensa comentarios desde diferentes rincones del planeta del temor a una conflagración mayor que trascienda lo regional. Es que así fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Siempre fue regional y después se extendió. Yo he estado leyendo diversos medios en el mundo de las preocupaciones en América del Sur porque Hezbollah está en Venezuela, porque Hezbollah ya está en algunos otros países, que es un peligro la exportación de esa revolución iraní con todo y sus creencias. Pero bueno, yo también me cuido de creer cosas que aparecen en la prensa transnacional. Irán lleva años de estar en Nicaragua, Renato, y que son cosas que todavía nosotros... Me pregunto entonces, solo son preguntas, ¿acaso no son estas acciones unilaterales como policía del mundo que han reactivado a Hamas, que han reactivado a Hezbollah, que reactivaron al Estado Islámico para desestabilizar no solo el Medio Oriente, sino con repercusión en muchas regiones del mundo? ¿El canciller de la República, don Guillermo Pérez Cadalso Varias? Yo creo que los compañeros panelistas, la compañera panelista, han puesto el dedo ya sobre la llaga de lo que es el problema que se está analizando acá.
Para mí son tres grandes factores los que inciden sobre lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que puede seguir hacia adelante. Uno, el factor petróleo. Dos, fundamentalismo religioso. Tres, armas nucleares. Sabemos el poder que tienen los países productores de petróleo. Irán está entre la tercera o cuarta potencia en el mundo en materia de reservas de petróleo. Eso le da una importancia económica, política, geoestratégica inmensa dentro de aquella zona del mundo. Y ellos lo saben, y los Estados Unidos lo saben, y las potencias occidentales lo saben. Entonces, el factor petróleo, el Golfo de Hormuz, ese paso por ahí que es tan estrecho, tan peligroso, que cualquier incidente puede encender perfectamente la llama de una conflagración regional. Dos, el factor fundamentalista religioso. Recordemos que estas naciones trabajan en función de lo que el Corán les dicta. El Corán dicta la guerra sin cuartel contra todos los infieles, muerte contra todos los infieles. ¿Quiénes son los infieles o quiénes somos los infieles? Los que no somos seguidores del Corán. De tal manera que ahí hay una misión inclusive divina dada por el Dios al que siguen, en cuanto a que su religión debe prevalecer y las demás deberán ser aniquiladas o sojuzgadas. Eso pone un peligro en contra del occidente del mundo, que en su mayoría es de una tendencia judeo-cristiana. Y de ahí pues que en esa parte del mundo esencialmente se enfrentan lo que es esa religión judía cristiana versus los seguidores del Corán. Y lo tercero son las armas nucleares, como que si fuera poco para agregar esa combinación tan seria, agreguémosle armas nucleares. El organismo internacional encargado de vigilar esto, que es la Comisión de Energía Atómica, la Comisión Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, es la que ha estado vigilante porque Irán no entre dentro de ese club exclusivo de países que poseen armas nucleares. Y en función de eso, el presidente Barack Obama había firmado, junto con otras potencias occidentales, Francia, Reino Unido de la Gran Bretaña, Alemania, los propios Estados Unidos, etcétera, un tratado con Irán para que detuviera su enriquecimiento de uranio para construir un arma nuclear. Irán aceptó. En el 2015 se firmó ese tratado a cambio de que le relevaran las sanciones económicas que estaba sufriendo ese gobierno. Sin embargo, el presidente Trump recientemente, hace 2 años, unilateralmente se separa de ese compromiso con Irán y hace poco Irán ya anunció que también ellos continuarán enriqueciendo su uranio y buscando y siguiendo en la construcción, a pesar de que tienen esa supervisión de las Naciones Unidas. ¿Qué nos está diciendo? Que volvemos a una situación en la cual el arma nuclear puede ser al final la que podría acabar decidiendo una situación como esta. Hay algunos analistas políticos que dicen que esta es una estrategia de los Estados Unidos y de la administración Trump exactamente para renegociar ese convenio en términos mucho más duros para Irán, precisamente para evitar
que este país pueda construir su arma nuclear, con lo que se volvería todavía más poderoso por esas dos razones anteriores: la posesión de petróleo en cantidades exorbitantes, y luego también ese fundamentalismo religioso que hace que quiera y deba atacar por mandato divino a las potencias occidentales y al mundo judeo-cristiano. En cuanto a la pregunta que usted hace, ahí al comienzo del programa, yo les quiero recordar aquí a los compañeros y al público que nos escucha que existe una disciplina sociocientífica llamada la polemología. La polemología estudia precisamente esto, las guerras, el número de guerras, las causas de la guerra en la historia de la humanidad, y la polemología nos ha enseñado que apenas en la historia de la humanidad han existido, en los 21 siglos que llevamos de existencia, 400 años de paz. Quiere decir que el hombre sigue en una tendencia de destrucción. Asimismo, el hombre es el lobo del hombre, en el sentido que la guerra es omnipresente en la historia, y hoy son los Estados Unidos de América. Pero ayer fue el Imperio Romano, ayer fue el Imperio Británico. Siempre han habido potencias que, en el uso precisamente de sus recursos mayores en siglos de existencia, han sojuzgado otros pueblos, han avasallado otros pueblos, y utilizando pues algún tipo de filosofía o justificación, han hecho lo que supuestamente debían hacer. Hoy es el derecho a la legítima defensa, que es un derecho consagrado en el derecho internacional, como es en el derecho natural y en el derecho interno, pero mañana podría ser otra la justificación. Me pregunto, con todo lo que he escuchado hasta el momento, si después de simplificar todas las ideas y pensamientos aquí, no se trata de una postura que la venimos viendo de Estados Unidos desde hace algunas décadas, de garantizarse su petróleo, porque no encontraron armas nucleares en Irak. Y la pregunta es, ¿quiénes manejan todos esos pozos petroleros de Irak ahora? ¿Serán las compañías de Estados Unidos? Claro. Primer punto. Segundo punto, ¿es real o es una ficción para justificar esas guerras en función de concentrar y controlar el petróleo mundial, que los iraníes exportan sus ideas religiosas, que quieren ver al mundo consagrado al islamismo? Lo simplificaría sabiendo que el problema es complejo, y de repente no solo es poner estas dos opciones, que yo lo hago en función de volver más sencilla y entendible la plática que tenemos hoy. Estamos a las puertas de un Irak poderoso en el Medio Oriente, que quiere convertirse en el líder, en el país que controle al mundo musulmán, exportando su revolución religiosa, el Corán como la Biblia, su Mahoma como su referente. ¿Es real eso o solo es una justificación de Estados Unidos y las potencias mundiales para hacer guerras, reactivar estos grupos en el Medio Oriente, garantizando el petróleo que tienen ahí? Porque Estados Unidos tiene petróleo, pero para eso ha tenido que fracturar su tierra. Ya no hay tanto en el Golfo de México, ha tenido que fracturar el suelo para poder tener petróleo. Vamos a ver qué piensa doña María Eugenio Covelo, que es la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, que ya nos dijo, ya el viernes comenzó a verse que hay aumentos en el mercado internacional del petróleo, que luego derivan incrementos a las gasolinas aquí en el país, porque tenemos que comprarlas más caras en el mercado internacional. Señora Covelo. Bueno, muchas gracias. Como bien han mencionado la mayoría de nuestros panelistas, especialistas en estos temas el día de hoy, la situación que vivimos en este momento es complicada.
El tema geopolítico solamente es uno de los elementos que afecta el tema de los precios internacionales del petróleo. El año pasado tuvimos movimientos que también afectaron, que no tenían que ver con la geopolítica. Entonces, este es un elemento más. Definitivamente tenemos que ver que una buena parte de la producción mundial viene de esta área. Y efectivamente el control de la producción de esto es importante para las potencias mundiales. Pero sí, no podemos dejar de ver que Estados Unidos, en estos procesos de fracturar de fracking que llaman en Estados Unidos, de esto, se han convertido en el mayor exportador de petróleo. Yes. O sea, en los últimos 5 o 6 años, ellos se han convertido en el primer exportador, arriba de Arabia Saudita, que tradicionalmente había sido el mayor productor. Entonces ellos han servido como una fuerza, un contrapeso, para que efectivamente los mercados no reaccionen elevando los precios tan significativamente cuando ocurren situaciones como lo que está ocurriendo aquí. El año pasado, en septiembre, vimos el ataque que hizo Irán sobre una de las terminales o una de las terminales más fuertes de Arabia Saudita, y la misma reacción que se vio este viernes del mercado, que subió el precio $6, $5 el barril, se vio en ese momento. Pero ¿qué ocurrió? Con la información que ahora tenemos, que antes no se tenía, se pudo ver que en 5 o 6 días se normalizó el suministro de esta terminal. Entonces no hubo, inmediatamente el mercado reaccionó, hubo tranquilidad y empezó a bajar el precio. Entonces creo que en este momento es muy prematuro de parte nuestra poder decir esto va a ser el impacto que va a haber en el mercado internacional, porque no sabemos si efectivamente cuando se calmen un poco las aguas, empezará el mercado a ver que efectivamente sí hay suministro suficiente para cubrir la demanda mundial y que entonces el mercado vuelva a su normalidad. Entonces, sí hay intereses en estas zonas, definitivamente, pero hay otros jugadores importantes que están generando para poder hacer un poco de contrapeso en este tema de la preocupación que en otros tiempos existían, digamos en la guerra del Golfo, a inicios de los 2000 por ahí. Efectivamente fue diferente la situación, porque no tenía esta potencia Estados Unidos, donde ellos estaban pudiendo cubrir esa escasez de suministro que se presentaba en ese momento. Es decir, la producción de petróleo ahora en Estados Unidos ayuda a estabilizar los precios. Ya no dependemos que se reúna la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y digan vamos a reducir la producción en tantos miles de millones para que esté más escaso el combustible y los precios puedan subir. La presencia de Estados Unidos como productor de petróleo ayuda a que se mantengan los precios estables. Definitivamente. Bueno, miren, sé que el tema no es fácil de entenderlo. Es un conflicto milenario lo que tenemos en el Medio Oriente. Es un conflicto milenario, pero ante ese temor generado por la muerte y la forma como murió de este general iraní, Qasem Soleimani, hemos decidido poner en el debate este tema. Y yo quiero simplificarlo aún más. Y me disculpan con eso de que lo quiero simplificar. Yo trato de que todos lo comprendan. Y algunas veces siento que vuelvo muy sencillas mis expresiones, y el tema no merece que seamos sencillos en el análisis ni en las opciones. Pero bien, lo haré. Francamente, señores panelistas, señora panelista, ¿es una guerra religiosa de los musulmanes dirigidos por Irán? ¿O estos solo son conflictos derivados de esa postura estadounidense de controlar la fuente del petróleo mundial? Piense usted en su casa. Piense usted en su casa, reflexione usted en su casa. ¿Los musulmanes quieren exportar su religión hacia áreas judeo-cristianas?
o los estadounidenses comprometen la paz mundial tratando de garantizar el control de los pozos petrolíferos del mundo. ¿Quieren saber algo? Yo me remito a la primera guerra en Irak. Se nos habló de armas ofensivas, no había tales armas ofensivas. ¿Quién controla los pozos petroleros iraquíes ahora? Vamos a la pausa y retornamos ya para esta segunda fase del programa con esas dos opciones. O es guerra musulmana por el control del judeocristianismo, o es conflictos comprometedores de Estados Unidos para el control del petróleo mundial. Después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Diunsa. Visita. ¿Comparte o no la idea que Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial? Es la interrogante que les hicimos a los hondureños al principio del programa y ya tenemos respuestas ahora en Twitter. Dice Roberto Díaz Alcerro: Estados Unidos, como la primer potencia mundial, tiene intereses estratégicos y geopolíticos que debe defender. Petróleo, hegemonía, etcétera. Las guerras las pelea fuera de sus fronteras para proteger a su población. Si algo le estorba, va a acabar con eso a pesar de las consecuencias. Ever Ariel Núñez dice: Estados Unidos es amante de la guerra, necesitan de esta para concebir su propia existencia. Guerra Fría, Vietnam, Segunda Guerra Mundial, Irak, etcétera. Son bélicos por excelencia. Sin guerra el pueblo americano no tendría razón de ser. También nos escribe José Luis Moncada, dice: Estados Unidos ocupa la posición de líder mundial. Eso lo vuelve actor fundamental en la paz y la guerra. Los intereses económicos, políticos y sociales de ellos son los argumentos de su intervención. Depende de dónde esté cada quien, podría ser garantía de paz o pérdida de esta. Eduardo Ulloa dice que Estados Unidos es un país expansionista. Le suma a esto que el señor Trump es una persona intolerante. Podría llevar a una catástrofe mundial si deja de lado de la diplomacia. Para no llegar a este escenario, lo más sensato es que el Congreso de Estados Unidos separe a Trump de la presidencia en aras de la paz. Glenn dice: Irán no tiene aún la fuerza letal para enfrentar bélicamente a Estados Unidos y tampoco puede comenzar una tercera guerra mundial. Son simples víctimas de los intereses de Estados Unidos y otros países. Esta cuenta dice que siempre lo ha sido. Lenin dice: claro que sí, es peligroso desde hace mucho tiempo y el problema es el efecto colateral que repercute en nuestros países. Y Aníbal dice que la paz es el tesoro que todos buscan con base en la guerra. Es un conflicto que no acaba porque los intereses particulares son enormes. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nos comparte un versículo de Juan 16:33. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice Rosalima que el Senado lo destituya, dice a Trump, junto a él se vaya también Juan Orlando Hernández. Y también un último comentario: como siempre habría de matizarse, dice: el sistema presidencial, las decisiones de un presidente, en este caso Trump, de actuar fuera de sus fronteras sin aprobación del Congreso o la ONU, es totalmente ilegal y muy peligroso. Trump no representa una nación, solo es un ciudadano más, dice. Esos son algunos de los comentarios, Renato, que nos llevan sobre la pregunta: ¿compártenos la idea que Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial? Y todo esto ha generado en Estados Unidos, no de ahora, sino desde hace algún tiempo, el debate sobre las prerrogativas presidenciales. Esto más, la Pelosi, la presidenta del Congreso, estaba molesta porque Trump no había comunicado al Congreso sobre esta decisión de actuar militarmente en Irak para matar a este militar iraní. Han habido protestas en varias ciudades de Estados Unidos. Han habido movilizaciones de ciudadanos que inclusive han pedido disculpas y perdón a Irán por la muerte de este militar. Pero volvamos al tema ya simplificado a dos opciones, y mi disculpa si ustedes tienen que poner una tercera, cuarta opción en el tapete de la discusión. Yo simplemente es que quiero volver más sencillo para la comprensión del público. ¿Es asunto religioso, del temor a la religión musulmana, o francamente toda esta conflictividad, sabiendo que tiene intereses a Rusia? De otra manera no habría invadido Crimea, que fue una de las últimas acciones militares de los rusos. Intereses tienen los chinos continentales también. De otra manera no estarían disputando ese mar de China con Estados Unidos y otros.
y ya bien metidos en América del Sur con préstamos a países como Venezuela, como Brasil, que si esto sigue así van a ser hipotecados por la China continental. Intereses tienen las grandes potencias nucleares y económicas del mundo. Pero bueno, Estados Unidos es la mayor potencia militar y económica, es lo que creo, a menos que ya lo haya superado la China comunista. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. O es asunto estrictamente económico por el petróleo y control de los pozos en el mundo. Es cierto que producen, que fracturan su tierra, pero bueno, tampoco quieren gastar o consumir sus reservas. Primero consumamos las reservas de otros países y cuando allá se han acabado vamos con las nuestras. Claro. General Romeo Vázquez. Bueno, pienso que cada país tiene sus intereses y objetivos nacionales. Bien. Sobre la base de esos intereses y objetivos nacionales que cada país actúa. Ejemplo, los iraníes tienen sus objetivos e interés nacional en la región, convertirse en una potencia hegemónica en la región. Sí. Por eso influyen en todos los conflictos que hay en la zona. Pero eso le crea antagonismos. Y tiene un antagonismo con Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita también persigue el mismo objetivo. Y esto le crea otro antagonismo con Israel. Porque Israel también busca mantener su posición en el Medio Oriente. Y miremos el caso. Hace poco Israel bombardeó unas posiciones iraníes en Siria. ¿Por qué? Como una represalia, porque ellos creyeron de que los iraníes habían bombardeado algunas posiciones en el cerro del Golán. O sea, de que son intereses de los iraníes, de los israelitas, perdón. Pero también existe ese conflicto de que los iraníes apoyan a Hezbollah. Y existe ese temor que al entrar en un conflicto con los iraníes y Israel, también entrarían con el Líbano. Entonces hay un problema en la región. Pero por otro lado, Arabia Saudí acusa a Irán de estar apoyando a los rebeldes en Yemen. O sea que hay un conflicto serio ahí en la región. Los Estados Unidos, por su lado, según lo que he analizado y he visto y he estudiado en su estrategia de seguridad nacional, tienen la obligación de asegurar el abastecimiento de petróleo. Y aquí lo mencionaron. Por ahí, por el estrecho de Hormuz, pasa una gran cantidad de petróleo que, si se detiene ese flujo, no solamente va a afectar a los Estados Unidos, sino que afecta a todo el mundo. Algunos dicen que es el 21% de petróleo que pasa por ahí, y otros dicen de que es más de lo que pasa por ahí. Y otro de los puntos importantes que protege a los Estados Unidos como un objetivo de seguridad nacional es el canal de Suez, porque también a través de ese canal pasa el petróleo para el mundo. No solamente para los Estados Unidos, sino que también para Europa, para América, aquí la América Latina, y también para otros países, para China. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada quien defiende sus intereses y objetivos nacionales. En este caso, el conflicto que se ha presentado casualmente tiene relación entrelazada con todos los países de la región, ya lo decía yo en un principio, porque se cree, según los servicios de inteligencia, que Irán está apoyando todas las revoluciones que están dando en estos países. Y eso es sumamente peligroso para la estabilidad regional. Hay que verlo desde ese punto de vista. Y los Estados Unidos, por otro lado, también tiene, según el análisis, la obligación moral de proteger a Israel en la zona. Y que más que un objetivo internacional, es un objetivo interno por toda la gente que vive en los Estados Unidos, que es de Israel. Y por otro lado, también otro de los objetivos es que Estados Unidos establece en su estrategia apoyar a todos los países amigos que están siendo amenazados. Y en este caso, según los servicios de inteligencia, muchos países están siendo amenazados por acciones terroristas a través del apoyo que estaba dando o que sigue dando Irán, y sobre todo en este caso con estas fuerzas especiales que son los Quds. Más o menos así es como yo visualizo el panorama,
pero no tanto es como una guerra religiosa, porque lo que es la religión es un medio que utilizan nada más, ¿verdad? No es el fin en sí, ¿verdad? Sino que el medio, o sea, de que los soldados los preparan bajo ese concepto, que ellos tienen que estar dispuestos a martirizarse, ¿verdad? A martirizarse por la causa. Y ese es un medio que utilizan, pero no necesariamente es por una guerra religiosa, sino que un medio para lograr un fin, un objetivo, los objetivos o los intereses que persiguen, en este caso, Irán y los otros países en la región. Y que también Yemen es atractivo, porque Yemen es el paso obligatorio del Mar Rojo y del Mar Rojo al Canal de Suez y al Mediterráneo y abastecer el petróleo de todo el sur de Europa. Por eso Arabia Saudita e Irán tienen esa confrontación, pero también Estados Unidos, porque Yemen es el paso, es la misma situación que hay en el estrecho de Hormuz. Irán y también los países de la península arábiga. En la zona sur de la península arábiga, donde está Yemen, y después está el cuerno de África, que es Somalia y Etiopía, es una zona altamente estratégica para el paso del petróleo. Entonces, no se extrañe que haya una guerra en Yemen para controlar ese paso. Es sumamente estrecho. Y por ahí pasa hasta el Mar Rojo, como dije, entra al Canal de Suez e inmediatamente llega al Mediterráneo, en vez de dar toda la vuelta por toda África. Estamos hablando de geopolítica. Estamos hablando de geoestrategia. Y esos aspectos hay que estarlos considerando para poder decir si realmente conviene o no conviene. A China y a Rusia no le conviene, porque ahorita dependen del petróleo que les está dando toda esa zona. A Estados Unidos, como se ha dicho, le interesa controlar. A Irán, como es de religión chií y los enemigos religiosos son suníes, y para que el pueblo hondureño pueda recordarlo, y tal vez los de mi generación, todos recordamos la guerra en Irlanda entre cristianos evangélicos y protestantes y cristianos católicos. Igual la misma situación en esa zona, musulmanes chiíes contra musulmanes sunís, enemigos, ¿verdad? Irreconciliables hasta el momento, lamentablemente, lo cual no es bueno para nadie. Pero ese tipo de situaciones es control económico, es control social, es control cultural, es control religioso. Entonces ahí confluyen, como está diciendo acá nuestro maestro en diplomacia, una poli de demasiados elementos que conjugan en un momento dado que estemos en esta situación. ¿Cómo nos afecta a nosotros en Honduras? Nos puede afectar en función de la dependencia del petróleo. Pero por eso las naciones están corriendo a nuevas formas de producción alternas. Invenciones usando el viento, la parte solar, la cuestión geotérmica, producciones energéticas. El problema energético, como lo dije acá al inicio, se nos está acabando el tiempo. En el 2040, la demanda y la oferta de petróleo del planeta se iguala. Eso cambiará totalmente las piezas de ajedrez para todas las naciones. ¿Por qué cree que México ya no sigue exportando como está exportando? Es absurdo empezar a vender todo su petróleo a sabiendas que en el futuro se va a quedar sin él y lo va a volver dependiente. Las naciones que produzcan petróleo son las que van a mantener una hegemonía fuerte. Estamos hablando de petróleo y gas, que se están convirtiendo todavía en las fuentes de riqueza energética. La nuclear no. ¿Por qué Irán tiene acceso? Está imbuido. Hay una nación, Taiwán, tiene varias plantas nucleares para producción de electricidad. Irán dice que es para producción de electricidad. Pero ¿cómo es posible que la nación que tiene más reservas de petróleo y gas quiera decir que quiere producir la energía nuclear para abastecimiento de electricidad? Ahí es dominio militar, no nos perdamos. Como está diciendo acá Gena Vázquez, es intereses nacionales de cada nación. Y cuando los intereses nacionales están puestos en las mesas, bajo una política pero real, entonces tenemos lo que tenemos. Eso es lo que está sucediendo en el 2020 en enero. Y que tendremos que estar pendientes, ojalá que no vaya a afectar. Mayores perdedores, pienso yo que en Sudamérica hay grandes perdedores. Se cae Irán, se cae Venezuela, se cae Cuba y Nicaragua.
Es un mensaje que está dando Estados Unidos de que nadie está a salvo, ¿verdad? Porque con esos drones, nadie puede decir que, mira, ese general yo estaba viendo un informe de Israel, tuvieron oportunidades de matarlo varias veces, pero se detuvo. ¿Qué fue lo que encendió? La muerte, un ataque ahorita de un contratista estadounidense y entonces hubo a finales de diciembre. Entonces el 27, eso es lo que hubo, esas represalias, porque aquí ya la muerte de esta persona implica nueva estructuración del manejo económico que había en la zona de ese petróleo, otra vez intereses económicos. Tenemos que estar observando realmente por qué sucede lo que sucede y estar listos para tener una política que yo pensaría muy propia. Sigo viendo con denodada preocupación que Honduras se pronuncie muy favorablemente, que no importa si va a Estados Unidos a una guerra con Irán, que nosotros vamos ahí a apoyarle. Yo tendría mucho cuidado en decir eso, no es correcto, porque como aquí se ha dejado ver entre los panelistas, y espero que lo entienda toda la gente que está acá, si Irán dice que puede dañar alrededor del planeta los intereses norteamericanos, lo puede hacer. No estaba blofeando y tiene que hacerlo porque tiene un pueblo que ya se levantó en un aspecto nacionalista para demostrar que sí puede hacerlo, o sea, está obligado. Le van a devolver ese favor o ese regalo que le dieron los gringos a Irán, ellos lo van a hacer, los iraníes. ¿Dónde va a ser y cómo va a ser? Pensémoslo. Tenemos un país pobre, dependiente, con una base militar norteamericana. Tenemos capacidades bajas de respuesta a eso. Y nosotros estamos blofeando diciendo que nosotros mejor hagamos como las demás naciones que se han llamado mejor a decir, como China, mesura, controlémonos. Es muy peligroso, a mi modo de ver, y es muy amateur, es muy ingenuo, que una persona que está en cargos altos en este país esté diciendo que estamos dispuestos a participar en eso. Ese huracán nos puede agarrar. Hace 60 años eso era imposible, hoy sí puede. Mire, ayer pasó un submarino en el canal de Panamá, 23 armas nucleares tiene ese submarino norteamericano, se dirige al Golfo Pérsico, con capacidad cada bomba atómica de 10 bombas de Hiroshima. Estamos hablando de realidades, uno no debe de blofear en este tipo de cosas y debe de más bien, con la diplomacia. Aquí hay varias personas formadas en defensa, y yo sí cedo el sombrero ante ellos, pero primero la diplomacia, pero no hablemos en una forma tan ingenua de desconocimiento de realidades. Latinoamérica ya lo vivió en Buenos Aires, y sí cumplieron los iraníes, y no pudieron los organismos de seguridad y defensa neutralizar, ni prever, ni tampoco ajusticiar a los que hicieron esa matancina de israelíes ahí en Buenos Aires. O sea, estamos a expensas, hombre. Uno debe de ser consciente de este tipo de cosas. Permítame ir a una nueva pausa comercial y escuchar las opiniones de Luis Alonso Maldonado Galeas, Guillermo Pérez Arias Cadalso y de todos los panelistas aquí presentes, de doña María Eugenia Covelo, Romeo Vázquez de nuevo y Omar García. Es que Honduras tiene una muy fina estabilidad. Yo lo grafico así. No, yo no digo Honduras, el gobierno actual de Honduras está sentado en una línea muy fina, con una pobre pero pobrísima gobernabilidad. Y yo creo que algunas veces se cometen exabruptos creyendo que el gobierno de Estados Unidos va a salvar al gobierno de Honduras en emitir esas opiniones, que la mayor parte de países tienen cuidado en emitirlas. Aquí nuestro gobierno trata de agarrarse y asirse a cualquier cosa que encuentre en el camino en función de su estabilidad. Vamos a la pausa, seguimos escuchando los comentarios de nuestros invitados. De ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros y responder a la pregunta: ¿comparte o no la idea que Estados Unidos se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial? Nos escriben también a Facebook, vamos a dar lectura a sus mensajes a continuación. Dice este usuario que la muerte del líder y general Qasem Soleimani, en palabras crudas, fue un vil asesinato. Esta maniobra ejecutada por Estados Unidos podría tener consecuencias funestas a la paz mundial. Recordemos que los adeptos de la religión musulmana son radicales y por hacer daño a los Estados Unidos podrían morir personas inocentes en ataques terroristas en diferentes partes del mundo. También dice César: licenciado Renato, Estados Unidos no se ha vuelto un país peligroso para la paz mundial, sino que siempre lo ha sido, ya que es el principal país provocador de todas las guerras de casi todos los países del mundo, porque quiere mantener su hegemonía económica y militar ante los demás países desarrollados del mundo. También Mario René dice que Estados Unidos siempre actúa bajo un interés propio y, por ejemplo, está el hecho de permitir a este gobierno usurpador. Dice, siempre actúa así. Recuerden a Saddam con las calumnias con que atacó y nunca hallaron nada de lo que decían. Que existía en esos países, el interés es puro petróleo. Estados Unidos actúa diplomáticamente para apoderarse de otros países. Como miró que Hitler no lo logró a la mala, ellos lo hacen políticamente. Así también nos tienen a nosotros por intereses propios de los Estados Unidos. No les importa que a un pueblo se lo esté llevando el tren al permitir un usurpador. Dice Juan Carlos Díaz, Estados Unidos siempre mira sus intereses y pasa por encima de quien sea y se inventa o difama a quien sea por hacer valer sus intereses. Esos son algunos de los comentarios. Gracias por su pasiva participación como todas las mañanas. Dice este señor Saavedra que aparecía ahí. Denis Saavedra dice, tomando en cuenta que solo han estado en paz menos de 20 años desde 1776, diría que sí. La independencia de Estados Unidos, de Inglaterra. No sé si tenemos listo el video. Bueno, para que ustedes ilustren cómo actúan estos drones, ¿no? Pero quisiera verlo desde un comienzo. No, arranca antes. In the area, good effect. Vehicle destroyed. Yeah, gone. Target effect. That wheel's gone. I don't think that vehicle's gonna move anymore. It's not that building out of the vehicle. Correct. Correct. We got it pretty good. In the area. That's it. Correct. Can't fire a weapon on it. We got it pretty good. Out. There, they rolled over. We've got guys running away from that vehicle. Crews living out. Not confirmed. Surrounded in the vicinity. Good. In the area. Good effect. Vehicle destroyed. Yeah, gone. In the area. That's it. Poder letal de esos drones, esos avioncitos manejados a control remoto. Ahora, en oscuridad, entonces Ayer, oscuro. Renato, ayer habían dicho y desmintieron que ese fuera el video, Sí. del ataque específico al coronel, al general iraní, Soleimani, porque primero se había dicho que era pues el video específico,
pero luego se dice que es un video demostrativo de los efectos que puede tener los drones sobre cualquier objetivo militar, y que evidentemente es letal. Así que hay que tener cuidado un poquito. Por eso con lo presenté así. Mire, sí, que yo no dije este es el video sí, donde mataron a Soleimani. Estamos de acuerdo, pero sí quería decirlo. Sí. Así como el fake news también ha sido lo de Panamá, Omar. Sí, ese se desmintió esta mañana también. Que había pasado ese buque por el canal de Panamá con esa capacidad nuclear tan grande, lo cual no quiere decir que no se estén moviendo, ¿verdad? Es que claro, lo cual no quiere decir que haya movimiento tanto de tropas como de barcos. Eso sabemos todos, que hay 3.500 efectivos militares que ya ha trasladado Estados Unidos al Medio Oriente. Sabemos que Israel está en alerta máxima debido a los acontecimientos. Sabemos que tanto Gran Bretaña como otros países están retirando a su personal de Irán, y estamos en esa etapa en que ambos están amenazando, ¿verdad?, de la forma más fuerte que se pueda. Dice, por ejemplo, el presidente Trump que sus ataques a 52 objetivos estratégicos, incluyendo objetivos en donde haya intereses culturales y patrimonio histórico iraní, pueden ser desproporcionados, ¿verdad? Entonces le contesta el otro que el día lo van a convertir en la noche más oscura, etcétera. Entonces estamos en una guerra ahorita, no solo de movimiento de tropas, sino que de amenazas verbales, a cual más fuerte de ambos lados. Todavía no se ha visto nada concreto, a pesar de que siguen cayendo algunas bombas cerca de la embajada de Estados Unidos en Irak, pero no hay bajas. Y es que esto es algo que hay que mencionar. Hay que mencionarlo, Renato. Aquí hay un fantasma que anda recorriendo toda esa zona, y especialmente para los Estados Unidos, que fue la toma de su embajada. La toma de la embajada, que duró 444 días. En Irán. En Irán. Al final de los 70. Sí, al final de los 70, 79. 52 rehenes fueron los últimos que se liberaron, y por eso es que Trump está hablando de 52 objetivos en memoria de los 52 rehenes últimos que tuvo. Entonces, esa presencia ya de estas tropas o estas milicias iraníes en territorio Irak cerca de su embajada le rememora a ellos la toma de su embajada, que tuvo un costo alto en lo político porque le costó la reelección al presidente Carter y le dio la entrada al presidente Reagan, y que tuvo también un alto costo pues en vidas, etcétera, pero ese fantasma por ahí anda rondando, el de la toma de su embajada, que ya Estados Unidos no se podría dar el lujo que suceda nuevamente. Y eso lo sabe la otra parte, de tal manera que por eso es que también esto ha impulsado alguna toma de decisiones. Pero ¿no le parece injustificable eso, canciller? Porque imagínese, si esa fuera la línea de pensamiento de la humanidad, Japón, con las 2 bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial, estaría pensando en el momento de vengarse de Estados Unidos por tantos muertos que dejaron esos artefactos explosivos. Yo a donde quiero llegar es, ¿qué ejemplo de respeto al derecho internacional da Estados Unidos, general Maldonado Galeas, con esto que pasó en Irak y los drones que mataron a este militar iraní? Y a personas en el aeropuerto de Bagdad, y a otros lugar civil. No estamos hablando de un camino apartado. Es decir, mucha gente recrimina cuando los rusos, lo último que hicieron, ¿qué fue? Invadir Crimea. Mucha gente recrimina a los rusos cuando actúan al margen del derecho internacional. Pero si Estados Unidos hace lo mismo,
provoca que cualquiera que tenga poder económico y militar y respete el derecho internacional. ¿Y hacia dónde va el mundo con tanto irrespeto al derecho internacional? Que cada quien puede hacer lo que quiere en cualquier parte del mundo solo en defensa de sus intereses geopolíticos y militares y económicos. Dentro de las estrategias está el empleo de la fuerza militar, pero desde luego en un proceso de toma de decisiones, la diplomacia es el primer recurso de la estrategia de los estados. Sin embargo, los Estados Unidos está dando una demostración de fuerza, y esto que voy a decir está asociado con la pregunta que usted hizo: ¿qué está impulsando todo esto respecto a las pretensiones de Irán? Y es que el acompañamiento del fundamentalismo islámico y el movimiento chiita, este general, como comandante de esta organización de los Quds dentro de la Guardia Revolucionaria, es el que moviliza todas esas fuerzas de milicias en Siria, en Líbano, en Yemen y también en lugares cercanos a Israel. Eso provoca una especie de cerco de influencia para poder apoyar los objetivos de esos países. En el caso de Siria, la permanencia del rey en el poder. Aparte de ello, los Estados Unidos necesita también demostrar que en todo ese sector la respuesta militar es la que va a disuadir las pretensiones de Irán. Esto de que hablaba García acerca de la península arábica y la conexión que hay entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y después el Mar Rojo y el Canal de Suez, este es el espacio crítico de todo este contexto geopolítico. Sí es. Y ahí los Estados Unidos, en Bahrein, por ejemplo, ahí tiene la 5ª flota naval. En Qatar tiene el mayor potencial aéreo de la zona, pero eso está a escasas millas de Irán. Y ahí está el estrecho de Hormuz, que ya se citó aquí como el punto crítico para el tránsito del petróleo y el gas que se produce en esa región. Esas dos variables, el control de la península arábiga y sus golfos y el paso por el canal de Suez, es lo que mantiene a los Estados Unidos en una atención permanente para garantizar ese flujo de petróleo. La amenaza de Irán ya no está en la utilización de estas fuerzas que han sido neutralizadas con la eliminación del general, sino que en las capacidades de terrorismo. Los objetivos que ha señalado los Estados Unidos y a los cuales Irán le dice que le va a responder, no con 52, sino que con 300, lo primero que debemos de nosotros intuir respecto a esto es la capacidad de acciones terroristas que pueda tener Irán. Sí. No se trataría de un enfrentamiento bélico contra los Estados Unidos. No. Estados Unidos sí lo puede hacer. Tiene ahí un comando que se llama el Comando Central. En el despliegue estratégico que tienen los Estados Unidos en todo el mundo, el Comando Central controla toda esa área. Entonces, no es de esperarse de que Irán reaccione con una fuerza letal militar en contra de los Estados Unidos, sino que identifique a aquellos blancos en los cuales se pueden llevar a cabo acciones terroristas. También Irán tiene capacidades de ciberseguridad, de una guerra cibernética, y también esos drones están en disponibilidad de ellos. Sin embargo, los Estados Unidos, las capacidades superiores de frenar o de bloquear esas acciones de ciberseguridad son superiores debido al adelanto de la tecnología de ellos. Y de esto se están protegiendo todos los aliados. Por eso yo considero de que el ámbito de actuación en este momento es de represalia
a ese acto contra el general Soleimani y traducidos en acciones terroristas con influencia que debemos de considerar aquí en América respecto a los intereses que tiene Irán aquí en América, Nicaragua, Venezuela y Hezbollah, que se menciona también como parte de la penetración de este tipo de milicias. Así que en ese entorno yo veo la potencialidad de un conflicto en ese contexto. Terrorismo, blancos selectivos y no un enfrentamiento masivo de lo que es el Comando Central que domina el área por parte de los Estados Unidos en la región contra las fuerzas iraníes. Me pregunto si... Renato, solo para aclararle aquí al general Maldonado, cuando mencioné lo de los 52 objetivos, estos son los que ha mencionado el presidente Trump en Irán, ¿verdad? 300 pueden ser más bien los de Irán en otros sectores del mundo, pero los 52 son los que el Trump ha señalado. Sí. Ahora, estábamos viendo imágenes porque hoy van a ser sepultados los restos de Soleimani. Ya estas son imágenes en directo desde Irán. Es que ellos lo presentan como su caudillo, su héroe creado y todo, pues. Y imagínense la presión de ese pueblo para los gobernantes. Ellos quieren venganza. Y si el gobierno iraní no ejecuta eso, irá en contra de ellos mismos. O sea, están obligados. No sé cómo lo van a hacer. No estoy de acuerdo con eso, pero también es necesario en el análisis. Ellos tendrán que hacer algo y buscarán, como bien lo está diciendo acá General Galeas, y yo creo que estamos de acuerdo en eso. Una guerra hasta Latinoamérica no puede llegar, pero sí una oleada de comportamiento terrorista, de comportamiento traidor, de que la gente débil tenga que pagar cosas que ni siquiera no son ni involucrados ni están informados acerca de eso. Entonces, a mí eso es lo que he ocupado en este programa. Eso es lo que quiero dejar en este programa. No hablemos tan fácilmente de eso en cuanto si yo soy autoridad de un país y si yo tuiteo, le estoy diciendo a Irán, si quieren vénganse, que aquí lo esperamos, por favor. Es una ingenuidad y un absurdo. Uno no debe de hacer eso. Uno debe de ser conmesurado. Cuando uno está al frente de una nación, debe de establecer los efectos de callar o hablar con respecto a amigos, aliados y potenciales enemigos o personas que ni siquiera nos conocen. Y eso yo llamaría la atención, porque a mí sí me ha preocupado eso. Se lo digo así, porque los terroristas es lo más perverso que hay. La gente inocente muere, niños, mujeres, ancianos, que no tienen nada que ver con eso. Y hay toda una estructura. Y este país, Irán, ha demostrado que sí sabe hacerlo. Soleimán no es ese caudillo, él manejaba todo lo que es terrorismo en toda la zona, pero también manejaba el lavado de activos, manejaba el comercio de oro, de petróleo, creó todo un gran aparato estatal. Estamos hablando del número 2 de Irán y el número 1 de las Fuerzas Armadas. Ahí va a haber una repercusión, y no valorar que los débiles que estamos viendo, porque en este mundo siempre hay los que propugnan cambios, los que se oponen a los cambios y aquellos que no saben qué está pasando. Bueno, nosotros somos de esos hombres. Y aquí tenemos que hablar con mesura, con tranquilidad, y no me refiero al programa, y lo felicito en ese sentido, me refiero al país y de las autoridades. Yo exijo mesura, porque no tenemos capacidades para poder entrarle a una situación donde una confrontación norteamericana nos va a arrastrar. Recordemos que tenemos una base militar norteamericana hospedada en nuestra región de lo que es Palmerola. Y eso, en términos técnicos, y aquí están mejores expertos en defensa que yo, nos ha puesto en la lista. Es que estamos en la lista. Aquí hay una base militar norteamericana en la lista de Irán. Entonces, por favor, creo que suficiente tenemos con hambre para este año, con correcciones y control del agua, porque hay sequía,
con problemas económicos y de remate también, ingenuamente hablando así, a mí me preocupa. Este es nuestro pueblo, tenemos que cuidarlo, este es nuestro pueblo, es nuestra nación. Nosotros no tenemos que estar sudando calenturas ajenas más allá de lo que los mismos aliados nos están enseñando cómo son con nosotros. Entonces, a mí, yo le agradezco la oportunidad. Yo me levanté con esa idea. Yo dije, yo voy a hablar así, porque soy un hombre republicano, me gusta la república, mi país. Yo no vengo aquí a defender ni intereses iraníes ni de Estados Unidos, es de mi Honduras. Y aquí tenemos que preocuparnos por Honduras. La verdad es que técnicamente estamos en la lista. Y a mí me preocupa que gente que llega al poder no pase por las aulas que les enseñen qué es geopolítica. Es increíble. Bueno, si podemos recordar qué fue lo que dijo Eval, el ministro de la Presidencia, se está refiriendo a Eval Díaz, usted, ¿verdad? Es que yo me estoy refiriendo a todo el sector gubernamental. Es que están hasta tuiteando, el tuiteo se traduce en otras ideas. Por favor, vuelvo a decir, aquí hay una base militar norteamericana, tranquilicémonos. Las capacidades hondureñas están sobrepasadas si comparamos las capacidades de daño de una situación terrorista promovida por Irán. Es que han sido exitosas, pues. ¿Lo mira así usted de intenso lo que ha dicho Díaz aquí en el país y una repercusión? Nada se puede descartar, Renato. Claro. Tiene razón don Omar. Hay que ser prudente. Correcto. Nuestro país tiene miles de problemas. Más bien debemos estar enfocados en resolver esos problemas que usted mismo ha mencionado, porque hay sufrimiento en este pueblo en este momento, sobre todo el problema de agua y la desigualdad que siempre sigue afectando. Pero yo también quiero hacer una reflexión de lo que decía el embajador Pérez, y tiene razón. Cada antagonismo que hay entre países es una gran probabilidad de conflicto. Renato preguntó, bueno, pero los japoneses les pusieron 2 bombas atómicas, pero no hay antagonismos ahorita en este momento con los Estados Unidos. Ahora, Irán y los Estados Unidos tienen una gran posición antagónica, lo mismo que Irán con Arabia Saudita, Irán con los israelitas, sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esas posiciones antagónicas no se pueden descartar como la gran probabilidad de un gran conflicto. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo el conflicto? El general Maldonado lo hacía una reflexión muy buena. Sí. Que decía, no necesariamente tiene que ser una guerra convencional. Las capacidades que han mostrado estas fuerzas, sobre todo en el ámbito del terrorismo, son preocupantes. Sí. Y no podemos descartar nosotros ningún objetivo que está en el mundo. Son blancos. Lo mismo que él decía, tenemos una base norteamericana aquí, tenemos una embajada. Y nada se puede descartar. Claro. Por lo tanto, yo creo que nosotros los hondureños también debemos ser prudentes, porque tenemos la obligación de proteger inclusive a los internacionales que están aquí en nuestro país. La prudencia. Han mostrado prudencia los chinos, los rusos, la misma México, el Reino Unido. México también dijo ahorita. Todos han mostrado una gran prudencia, entonces nosotros también tenemos que ser prudentes, porque tenemos que proteger los intereses y los objetivos nacionales también. Esa es la posición. Bueno, aquí tenemos a un ex canciller que nos puede opinar sobre lo que están opinando aquí don Romeo y don Omar García. No, evidentemente, si siempre en la guerra, la fuerza, el uso de la fuerza ha sido la última ratio. Es decir, ya es el último recurso. Primero, obviamente, se deben agotar todo, y así lo dice la Constitución de la República nuestra. Honduras es amante de la solución pacífica de las controversias internacionales, su respeto al derecho internacional, y de hecho, la mayoría de nuestros diferendos en el área, los fronterizos y los no fronterizos, han sido solventados por la vía diplomática. Honduras es uno de los países que más ha asistido a juicios en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así que ahí hay una tendencia muy marcada y hasta un mandato constitucional, de tal manera que en esto que todavía está en esa etapa de amenazas verbales que no se ha traducido y ojalá no se traduzca en una guerra regional
con consecuencias que podrían ser mayores, pues no suceda. De tal manera que sí, sobre todo a las naciones pequeñas como las nuestras, nos toca buscar el uso de los medios pacíficos. La ONU definitivamente en este momento, a través de esta Comisión Internacional del Control de las Armas Atómicas, tiene mucho que hacer. Estoy seguro que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas estará reunido, ¿verdad? Aun cuando sabemos que ahí las grandes potencias tienen derecho al veto, pero está Rusia, está China, está Gran Bretaña, está Estados Unidos, de tal manera que soluciones hay, pero esto es en la medida en que esta escalada no vaya a producir un momento en el cual se desborden todas esas buenas intenciones. Por ejemplo, Israel viene a ser un objetivo muy atractivo dentro de aquella zona. Y tocar a Israel significa allí tocar el aliado más poderoso que tiene, que son los Estados Unidos de América. De tal manera que hay que tener esto bajo observación, pero sí coincido con los compañeros panelistas en cuanto a que el derecho internacional tiene mucho trabajo en este momento y hay que hacer utilización de él para poder buscar una solución que sea pacífica, como lo manda el derecho internacional. Porque mire usted que hasta las propias fuerzas políticas opositoras en Estados Unidos, que son oposición, que han construido un impeachment, un juicio político contra Donald Trump, correcto, pero inclusive han cuestionado el hecho de que haya habido una operación militar tan sensible sin el conocimiento del Congreso. Es decir, yo he estado leyendo últimamente que esto lo quiso hacer Obama, matar a ese militar, que lo quiso hacer el antecesor de Obama, pero por las repercusiones en las relaciones con Irán no lo hicieron. Lo hace Trump sin consultarle al Congreso, lo hace Trump sin consultarle a sus aliados, lo hace Trump porque él se acreditó que dio la orden para matar ese militar en un total irrespeto al derecho internacional. Yo a lo que voy es, si el mundo sigue así, solo por ser potencia económica y militar, haré lo que quiera en cualquier parte del mundo, ¿hacia dónde ve el mundo? Esto avala para cualquier acción unilateral de Rusia sin consultarle a nadie, a los chinos continentales, a los ingleses, a los franceses. El asesinato de Bin Laden, Abu Ghraib, estos dos personajes terroristas reconocidos, y el mundo opinó favorable, pero aquí estamos ante una situación ya de un personero que está dentro de un Estado que no va con nosotros, pero que es miembro también de la ONU, que es miembro de la Asociación Árabe, que es miembro de las asociaciones de desarrollo. Estamos hablando de una situación que ha trascendido más allá y que forzosamente obliga a un análisis, Renato, con respecto a eso, como bien lo plantea, hasta dónde yo como nación o como presidente de los Estados Unidos, si lo miro así, esto me ayuda para que no me hagan un impeachment. ¿Por qué? Porque yo, el manual del dictador o del presidente crea una guerra para que todos estén alrededor tuyo y todo lo demás que está en contra tuya desaparezca. Esa es una buena estrategia, pero ¿hasta dónde realmente le puede afectar a Estados Unidos meterse a esto? Correcto. El crudo se cotiza hoy en el mercado internacional, doña María Eugenia, ¿a qué precio? Está alrededor de $65. Eso estaba el jueves pasado, estaba alrededor de los 60, hoy anda alrededor de los 65, ha continuado una leve alza, no tan fuerte como la que se vio en este momento, el viernes. En este momento 63. Parece que bajó 1.95, está a 63.05. Correcto. Esos son niveles que teníamos el año pasado en abril, ¿verdad? Recuerden que ustedes que la OPEP el año pasado implementó los recortes en producción que eran efectivos a partir del 1 de enero y tuvimos resultados como donde el precio internacional subió entre 5 y $8,
pero luego el mercado se fue normalizando y ya después de abril empezamos a ver la tendencia hacia la baja en el precio, que se mantuvo durante el resto del año, solamente con pequeños picos, digamos con el evento este que mencionaba anteriormente, donde fue atacada la refinería en Arabia Saudita, y por un par de días, una semana, estuvo el precio de nuevo alto, pero luego se normalizó porque el mercado está reaccionando a que efectivamente hay suficiente suministro en el mercado internacional para que los precios no continúen hacia el alza. Bueno, esperemos que se mantengan así porque ya sabemos nosotros lo que implica cuando el precio del petróleo en el mercado internacional se cotiza a $100 el barril. Nuestra economía se ve seriamente afectada. Vamos a la pausa comercial, estamos en la recta final ya para escuchar sus últimos comentarios. Jennifer Girón va a leer también algunos mensajes de los muchos que nos han llegado esta mañana. Bueno, este es un tuit que acaba de publicar el presidente estadounidense Donald Trump hace 2 minutos y dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear. Esas son las únicas palabras que acaba de tuitear hace 2 minutos, 8:48 de la mañana. Irán will never have a nuclear weapon. Irán nunca tendrá un arma nuclear. Su inglés, repítamelo por favor. Irán will never have a nuclear weapon. Muy bien, Muy bien. Puede repetir usted también. Aceptable la pronunciación. Imagine que así se decía, India y Pakistán tienen armas nucleares. Los dos, sí. Enemigos a muerte. Así se decía, no van a tener estos países armas nucleares. ¿Quién asegura que no las tenga Irán ya? Es que ya las tiene. Sí, Irán comenzó a enriquecer uranio desde hace mucho tiempo. Corea del Norte ya pasó otras etapas. ¿Por qué cree que está la Agencia de las Naciones Unidas de Control Nuclear metido? Porque ya dieron sus tecnologías, han avanzado sobre eso. A menos que venga y se cumpla lo que dice Donald Trump de borrar del mapa a Irán. Solo así es que no van a tener armas nucleares. O sea que está preparando una invasión bajo esa línea de pensamiento. Como él es un negociante duro, él está tirando eso en la mesa. Pero decir que no lo va a tener, eso es falso. Tienen tecnología para eso, tienen estaciones para eso, tienen científicos, inclusive que fueron asesinados por la CIA en un momento dado. Hubiese ocurrido ese atentado contra Soleimani de no haber sido asesinado en Irak el contratista estadounidense el 27 de diciembre. Esa es la gota que colmó el vaso. O pudo haber habido otro pretexto. Sí. El impeachment, el juicio político, que aunque se sabe que en el Senado los demócratas no tienen el número para destituir al presidente, ¿pudo ser otro factor para desencadenar esto, don Romeo? Bueno, lo que sucede es que en la estrategia militar de los Estados Unidos siempre tienen 3 elementos fundamentales, que es la prevención, la disuasión y el uso de la fuerza, ¿verdad? Y cuando hay tipos de acciones de esta naturaleza, pues están previniendo porque bajo la información de inteligencia que supuestamente tienen, había muchos objetivos militares estadounidenses que estaban siendo amenazados a través de esta fuerza especial de los Quds, comandada por el general Soleimani. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos lo que han hecho es que se han adelantado prácticamente para evitar. La parte de prevención. O sea, es la parte preventiva, ¿verdad? Pero no se puede descartar tampoco el uso de la fuerza. De la fuerza ya es una forma de mayor escala, ¿verdad? Para proteger los objetivos, como lo tienen ellos plasmados, los objetivos nacionales norteamericanos en el área internacional. Pero mire, yo creo que Estados Unidos se debilitó mucho después de la Primera Guerra del Golfo, al haber arguido que la invasión a Irak se debía a que tenían armamento nuclear ofensivo, y nunca encontraron ese armamento nuclear. Y al final los pozos petroleros de Irak los quedaron manejando, aunque hace poquito el Parlamento iraquí, eso fue hace 3 días, ayer precisamente, votó a favor de que salgan todas las tropas estadounidenses de Irak, porque se han ganado la antipatía de los estadounidenses. Es que ahí murieron también dirigentes de las milicias iraquíes. Sí, murió el vicepresidente. Entonces, es decir, todas estas acciones militares de Estados Unidos en el mundo después del Golfo, y antes del Golfo posiblemente hubo también, queda la sensación en uno que sus intereses económicos los protegen muchas veces provocando guerras.
Pero es que son la primera nación, están Bueno, obligados, Renato, están obligados porque son Pero la primera nación de desestabilizan al dominio. mundo. ¿El Estado Islámico surge cuándo? ¿Cuánto daño hizo el Estado Islámico? Tal vez la intención no sea provocar la guerra, sino neutralizar las amenazas. Continúa Y si- siendo el número uno, ¿no? Sí, y en la neutralización de las amenazas, si la escalada del conflicto llega a eso, pues toman también la Es decisión. cierto que Gaddafi es un dictador, porque bueno, ¿cuántos años estuvo en el poder? Pero desestabilizó el Estado Islámico a Libia. Siria es un país todavía en guerra. Es decir, el Estado Islámico se activa, no es cierto, después de Sí, la caída de De Hussein. la caída de Hussein. la caída de Hussein. No sé, El mismo ISIS fue toda una preparación norteamericana también, entonces, inicialmente. Algunos analistas dicen que se equivocaron, porque se equivocaron los Estados Unidos al atacar Irak. Era Irán. Porque era el que le hacía contrapeso más bien a los iraníes. Sí. Así lo dicen. entonces, es decir, ¿cómo apadrinar a Estados Unidos si tenemos cerca eventos que nos dicen que su interés hegemónico en el mundo para proteger sus intereses económicos, y uno de ellos es el petróleo, genera guerras? Es decir, ¿cómo avalar eso? Es que nos ponen ante una situación binaria. O estás conmigo o estás en contra mía. Es que puede haber una tercera posición. ¿Por qué no puede haber una tercera posición como nación? Porque si yo empiezo a hacer, y vaya, ¿usted cree que todo esto no lo están viendo los analistas norteamericanos? Sí lo están viendo, porque están monitoreando varias propuestas de varios países. Y yo creo que en ese sentido, yo aspiro a tener una Honduras unida y fuerte, que aproveche nuestra ubicación geográfica, muy envidiable y codiciable por naciones grandes. Pero tenemos que ver que meterse a una guerra entre elefantes, siendo conejo, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo la Cancillería? ¿Tenemos el comunicado? El 31 de diciembre, por favor. No sé cuánto pesa un comunicado de... Pero se está refiriendo a qué ese comunicado. De igual forma expresa el apoyo a las acciones emprendidas por los Estados Unidos de América contra instalaciones del movimiento Kataeb Hezbollah en Siria e Irak, luego de que efectivos de este agredieran bases de la operación Resolución Inherente, por sus siglas en inglés, en la región, como muestra de su lucha en la erradicación del terrorismo a través de actos de legítima defensa. Este comunicado fue del 31 de diciembre. No, Fue pero antes. No había esto sucedido. fue antes. No había sucedido. Pero es el Sí, esto fue antes. Sí. El evento fue después. Pero ya está tomando posición. Dice, de igual forma expresa su apoyo a las acciones emprendidas por los Estados Unidos de América contra instalaciones del movimiento Hezbollah en Siria o Irak. Y es que es correcto, porque la organización terrorista les atacó y entonces Estados Unidos respondió. Estamos hablando de una situación ataque de la de embajada. atención y de respuesta Eso fue el legítima ataque ante terrorismo. Fue cuando se metieron a la embajada, porque se correcto. metieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pero lo importante En es Irak. que como los hondureños tenemos nuestros propios objetivos nacionales. Es correcto. Y tenemos que estar claros que tenemos objetivos nacionales en el ámbito internacional también, ¿verdad? Y en estos casos la diplomacia manda a ser prudente, ¿verdad? Ahora, yo ahí me pregunto también, ¿son objetivos nacionales o son estrictamente objetivos personales del gobierno de Honduras en función de que estos sigan protegiendo y dándole estabilidad al gobierno? Porque yo no podría negar que parte de la finita estabilidad y gobernabilidad que se tiene actualmente es en función de ese apoyo de los Estados Unidos. Históricamente, Renato, los distintos gobiernos hondureños han sido solidarios con su aliado natural, que son los Estados Unidos de América. Por eso está la base de Palmerola ahí, por eso es que Honduras ha acompañado en varios momentos a tropas de la OEA y de las Naciones Unidas en Misiones de paz. misiones de paz en el mundo, de tal manera que hay compromisos internacionales que se han adquirido y que Honduras ha honrado. Así que eso es independiente de cualquier, y lo han hecho los distintos gobiernos que han pasado de turno.
Yo creo que esto es una manifestación más, ese comunicado, porque yo no he leído ningún otro, de que en aquel momento Honduras pues se solidarizaba con el gobierno de los Estados Unidos frente a, porque eso sí existe en el derecho internacional, insisto, el derecho a la legítima defensa. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, en función de eso, pues los estados también tienen el derecho a defenderse. Habría que ver posteriormente qué es lo que ha manifestado la Cancillería. Y habrá que hablar favorablemente si Israel es atacado, tiene derecho Israel a defenderse, pues. Es una nación. Entonces nosotros tenemos que, yo creo que siempre lo que hacemos y dejamos de hacer tiene repercusiones. Y tiene que ver con esa construcción de aliados, pero aliados. Necesitamos aliados confiables. Honduras necesita aliados confiables y ser un aliado confiable. Y tenemos que ver los intereses nacionales, pues. Nacionales, propios, nuestros. Bueno, vamos a la última pausa. Bueno, muchas gracias, General Romeo Vázquez. Un placer. Que esté bien, feliz año. Y ojalá que los precios se mantengan o bajen, ¿verdad? Ojalá tengamos una reacción positiva donde el mercado se normalice y bajen los precios, porque para nuestro país, que somos un país meramente importador, es de suma importancia, y en este momento donde los precios se han elevado un poco, pues la recomendación que nosotros podemos hacer es a los consumidores que se concienticen de su patrón de consumo y traten de controlarlo para que este impacto de los precios más altos no afecte su bolsa. ¿Cuánto gastamos promedio anual en importación de combustibles? $1.500 millones. 1.500 millones de dólares. Importante. Y nuestro presupuesto actualmente ronda los 5.000. ¿Cuánto? Son 282.000 empiras. 82.000 millones. 282.405 millones de empira. Es el presupuesto aprobado para este 2020. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí, Renato. Muchas gracias, general. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias. No es miedo. El gobierno tiene que darnos seguridad, desarrollo, y no permitamos que el miedo nos inmovilice. Empecemos el año 2020 con buenas perspectivas. A todos, muchas gracias. Buenos días.